Y ayer estaba analizando un poco mi casa y viendo todo. Y me comencé a ver la cocina de mi casa. Yo no soy muy buena cocinera, trato de cocinar y me gusta. Pero en la cocina de mi casa hay una cantidad de sartenes. No sé si varias de nosotros tenemos varios sartenes en nuestra casa. Hay varias cacerolas de varios tipos, algunas están nuevas, otras no están muy nuevas. Pero siempre hay un par de sartenes que son como mis favoritas para cocinar. Y hay unas más nuevas y otras mejores, pero esas sartenes son las que siempre agarro para cocinar. Y con ellas cocino. Y yo decía, ¿por qué me está llevando a analizar los sartenes de mi casa? Y comencé a ver, y hay ciertos sartenes o ciertos utensilios de la cocina que están puestos en un pantry como un adorno, y se ven muy bonitos, esos utensilios de cocina. Pero hay otros utensilios que son los que ocupamos a diario, y eso mismo es Dios con nosotros. Habemos algunos creyentes que Dios nos tiene ahí, que formamos parte de su familia, formamos parte de su rebaño. Somos hijos del Padre, pero nos tiene ahí puestecitos, como un, llamémosle, adorno. Nos tiene limpios, cuidados, sin polvo. Ahí estamos. Pero habemos otros creyentes que Dios utiliza como un sartén. Dios agarra el sartén, Dios nos utiliza como creyentes. Y ese sartén que yo utilizo, que es mi favorito en la cocina, lo pongo al fuego, recibe calor. Muchas veces, inmediato que ha recibido calor, lo lavo, recibe frío y cambia de temperatura. Y yo decía, el hierro sufre, cambia de temperatura. Lo restriego para lavarlo, lo seco, lo pongo. No lo tengo en un lugar bien cuidado, lo tengo en medio de todo lo que se usa. Y yo me decía, Dios, ¿de qué sartén quieres ser? ¿Del que está puesto y está limpio y cuidado? ¿O del que yo agarro y es mi sartén favorito y lo pongo en el calor y lo paso al frío? Y lo lavo, y lo restriego, y lo pulo. Y le decía, Señor, yo quiero ser del sartén que tú usas, del que es tu favorito. Pero en ese proceso que usted le dice, Señor, úseme, en ese proceso vamos a tener diferentes tipos de pruebas o diferentes tipos de procesos que vamos a pasar. Y muchas veces esos procesos para usted y a mí no van a ser agradables. Esos procesos se van a convertir en pruebas, se van a convertir en situaciones donde el enemigo quiere minar o arrebatar su bendición. Y si usted me acompaña a 1 de Pedro 5, del 8 al 9, vamos a ver cómo el enemigo también va a buscar a usted y a mí y nos va a querer atacar, va a querer quitar nuestra bendición. Va a querer el enemigo que usted no reciba lo que Dios tiene preparado para usted. 1 de Pedro 5, del 8 al 9 dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmemente en la fe, sabiendo que de los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Acá claramente la palabra nos dice que usted y yo, en nuestro proceso de cristianos, vamos a tener a alguien que va a estar queriendo minarnos nuestra bendición. Va a estar queriendo atacarnos, va a estar buscando atacarnos. Y ese es el enemigo. El punto es cómo usted y cómo yo reaccionamos ante esas pruebas. No es, no quiero tener pruebas, porque cuando somos cristianos vamos a ser probados, hermanos. Y si usted está aquí esperando que yo le diga, hermano, usted no va a probar viniendo aquí, todos sus problemas se van a resolver, estamos en el lugar equivocado. Porque como cristianos vamos a pasar pruebas. El punto es cómo usted y como yo vivimos esas pruebas, cómo pasamos esas pruebas, cómo superamos esas pruebas. Y cuando estaba preparando esta prédica, el Señor me llevó a algo que prediqué hace más de un año, que fue sobre una mujer. Perdón por los hombres, pero yo estoy en el ministerio de mujeres. Y yo le pregunté al Señor ayer, ¿por qué de mujer? Llévame a predicar de un hombre. Es tu llamado, predicar de una mujer.
Y aquí estoy predicándoles de una mujer. Y esta tarde vamos a estudiar a una mujer que creo que usted no lo había escuchado. Yo la escuché hace un año, que se llama Rispa. ¿Alguien ha escuchado de Rispa? Levante su mano. Yo nunca lo había escuchado. Creo que lo había leído, pero la había pasado de largo, nunca me había detenido a analizarla. Y es de esas mujeres que aparece en la Biblia con un pedacito, pero ese pedacito cambia considerablemente la visión cuando usted está necesitado de una palabra, cuando usted está necesitado de escuchar algo. Y si me acompaña 2 de Samuel 21, del 8 al 9, 2 de Samuel 21, del 8 al 9, vamos a ver cómo se desenvuelve la historia de Rispa. Rispa es una mujer que esta mañana nos va a dejar grandes enseñanzas. 2 de Samuel 21, del 8 al 9. Pero tomó el rey a 2 hijos de Rispa, hija de Ajá, los cuales ella había tenido de Saúl, Armoní y Mefiboset, y a 5 hijos de Mical, hija de Saúl, los cuales ella había tenido de Adriel, hijo de Barzilait, Moalalita, y los entregó en manos de los Gabaonitas, y ellos los ahorcaron en el monte delante de Jehová, y así murieron juntos aquellos 7, los cuales fueron muertos en los primeros días de la siega, al comenzar la siega de la cebada. Entonces Rispa, hija de Ajá, tomó la tela de cilicio y la tendió para sí sobre el peñasco, desde el principio de la siega, hasta que llovió sobre ellos agua del cielo. Y no dejó que ninguna ave del cielo se posase sobre ellos en día, ni fieras del campo en la noche. Todo esto, la historia de Rispa, aconteció cuando el rey Saúl y su hijo Jonatán murieron. Si nos vamos un poco atrás, Saúl fue un rey ungido por Dios. De hecho, Saúl fue el primer rey después de que se unificó Judá e Israel. Fue el primer rey de Israel. Rispa era la concubina de Saúl, ni siquiera era la esposa. Saúl tenía su esposa, pero Rispa era la concubina. En esa época los hombres podían tener muchas esposas o muchas mujeres. Ella era la concubina de Saúl y había tenido 2 hijos con él. Rispa, digamos que no tenía una posición privilegiada en el palacio, porque no era la esposa del rey, era la concubina. Los gabaonitas, por lo que se da esta situación, era un grupo de extranjeros que les era permitido vivir en Israel, pero no eran israelitas. De hecho, habían tenido un pacto anteriormente para poder vivir en Israel, y el pacto era: podés vivir aquí, pero podés hacer trabajos menores. Trabajos menores significa limpiar la casa, eran posiblemente los sirvientes, era posiblemente ese tipo de personas que hacen trabajos menores, agricultores, y el pacto era que podían vivir en Israel, pero haciendo ese tipo de trabajos. Pero Saúl, en su altivez, porque ya Dios había quitado los ojos sobre el reinado de Saúl, Saúl en su altivez decidió acabar con los gabaonitas. Y esa fue su perdición. Dios decidió, porque rompió un pacto que había, rompió la palabra que había, decidió poner 3 años de sequía sobre el pueblo de Israel. Pero cuando David preguntó a Dios qué es lo que estaba pasando, por qué había sequía, se dio cuenta que era porque ese pacto se había roto, porque Saúl había roto ese pacto. Y la forma de remediarlo con los gabaonitas, o de hacer las paces, o de ponerse a cuentas con ellos, fue entregar todos los hijos de Saúl. Entre ellos iban los hijos de Rispa. Yo me pongo a pensar y digo, Rispa debe haber dicho: ¿por qué me están quitando mis hijos? ¿Yo qué tengo que ver en esto? ¿Por qué estoy sufriendo yo el error de Saúl? ¿Por qué voy a sufrir yo la pérdida de mis hijos? Y a lo mejor Rispa estaba en su casa y llegaron a tocarle la puerta y le dijeron: nos llevamos a tus hijos.
¿Por qué? Porque hay que matarlos, porque hay que hacer las paces con los gabaonitas. Si no se arma guerra, es la única manera. Y Rispa de haber dicho, ¿qué está pasando? Estoy perdiendo a mis hijos por el error de Saúl. Pero Rispa hizo algo sumamente importante. Primero que todo, quiero llevar un poquito al contexto. El significado de Rispa, el nombre Rispa, anteriormente o en la antigüedad, si ustedes analizan, especialmente en el Antiguo Testamento, cada nombre tiene un significado. No es como ahora que le ponemos Elvis al niño porque no gusta Elvis. No era así. Era cada uno tenía un significado. El significado de Rispa significa piedra caliente o significa piedra encendida. Eso significa Rispa. Pues Rispa de verdad, que es cuando la veamos más adelante, vamos a ver que sí fue una piedra encendida, porque sí hizo algo trascendental con su bendición. Muchas veces nos gana la duda. Yo creo que cuando Rispa vio que sus hijos se iban, que se los llevaban y los iban a matar, yo creo que cualquiera nos quedamos en nuestra casa. Yo me hubiera quedado en mi casa llorando, amargamente, porque perdí todo. Perdí el esposo, perdí a Saúl, que era el esposo, perdí los hijos, perdí absolutamente todo. Pero Rispa tomó una determinación. Rispa toma la determinación de no llorar su pérdida. Muchos de nosotros tenemos diferentes procesos y lo que hacemos es llorar nuestros procesos. Esta mañana Rispa nos enseña que ella tomó la tela del cilicio. La tela de silicio era una tela áspera. Yo traigo una acá como un ejemplo. No es esta una tela de silicio, este es un mantel. Pero la tela de silicio era la tela que las mujeres o los hombres se ponían en un momento de duelo o en un momento de dolor. De hecho, era una tela muy áspera. Se dice, los estudiosos dicen que era una tela similar a un saco, era negra, y se la ponían encima para representar su dolor. Yo imagino que adentro de la tela, en esa oscuridad y en ese calor que la tela daba, lloraban. Y esa tela se la ponían cuando había luto, o cuando había dolor, o cuando necesitaban el favor de Dios de una manera intensa. Y lo vemos en muchas partes del Antiguo Testamento. Pero esta mujer tomó su tela de luto, su tela de silicio, y no se la puso encima. Esta mujer, dice la Escritura, que la puso sobre una peña en el piso, descansaba sobre ella, pero se dedicó a hacer algo. Se dedicó a espantar los depredadores y los leones, las aves de rapiña, el cuerpo de sus hijos y del rey. Esta mujer tenía una promesa. La promesa de esta mujer era que sus hijos tenían una descendencia, un linaje. Sus hijos eran hijos del rey. Aunque ella era la concubina, sus hijos eran hijos del rey. Y la promesa era que sus hijos eran hijos del rey. Y esta mujer ha de haber dicho, se murieron mis hijos y mi promesa. ¿Dónde está mi promesa? Tú me prometiste que iban a ser hijos del rey. Tú lo prometiste. Pero hizo una acción que usted y yo esta mañana tenemos que aprender. Porque muchos de nosotros en los momentos de prueba lo que hacemos es llorar. Lo que hacemos es conmiserarnos de nosotros mismos y que otros nos tengan lástima. Que todo el mundo se entere del dolor que estoy pasando. Que oren por mí, decimos. Cuando realmente lo que necesitamos es que posiblemente tengan lástima de mí. Pero esta mujer tomó su manto del dolor, su manto de silicio, lo puso en el piso y decidió batallar por la bendición y la promesa que Dios le había dado, que era hacer a sus hijos reyes. Y yo creo que en el fondo quizás Rispa, esto no lo dice la Escritura, estaba esperando que sus hijos quizás se levantaran de la tumba y Dios los coronara. Pero ella decía, es mi promesa. Y se aferró a su promesa. Es mi promesa, lo prometiste. Mis hijos son hijos de un rey. Mis hijos no van a terminar en un desierto devorados por los depredadores. Y si yo veo la trama, yo me imagino a Rispa en un desierto, sola,
Dice la Escritura que pasó desde la siega de la cebada hasta que llovió. Si hacemos un cálculo, fue cerca de 5 a 6 meses que esta mujer estuvo en ese proceso. Yo me imagino que ella ponía su manto de silicio sobre la roca que representa a Cristo. Amén. Descansaba sobre la roca y sobre el manto de su tristeza. Pero luego, cuando una ave de rapiña llegaba, agarraba el manto y le espantaba. Volvía a descansar. Y por la noche, porque no dice que se iba a su casa, no dice que se iba a bañar, no dice que se iba a lavar los dientes, no habla ni siquiera si comía. No dice nada de eso. Dice que día y noche estuvo frente al cuerpo, a los cuerpos, cuidándolos que no los depredaran. Día y noche. Imagino que en la noche llegaban leones o llegaban osos a querer devorar el cuerpo de sus hijos y de los hijos de otras. Porque ahí no estaba Mical, y los hijos de Mical habían muerto, y no estaba Mical ahí. Y espantaba a los depredadores. Y quién sabe qué en la noche, qué ruido se escuchaba en esa soledad. Y muchas veces nosotros estamos pasando momentos de soledad y lo que menos queremos es luchar la batalla. Muchas veces nosotros estamos pasando momentos de prueba y lo que menos queremos es luchar la batalla. Muchas veces estamos pasando momentos de aflicción y lo que menos queremos es luchar la batalla. Nos ponemos el manto de silicio y lloro eternamente. A mí me ha pasado. Y este mensaje ha marcado tanto. Porque una cosa es venir a pararse aquí y predicar. Hermana, quítese el manto de silicio y lucha la batalla cuando uno está bien. Pero cuando uno está pasando por el valle de sombra, cuando uno tiene la prueba enfrente, cuando uno tiene la incertidumbre enfrente, en ese momento es donde su fe y la mía se agrandan. Donde su fe y la mía dicen, no voy a doblegarme. Amados, y nosotros como cristianos no tenemos permiso de escondernos en un manto de silicio. Nosotros como cristianos tenemos que tomar nuestro dolor y luchar la buena batalla. Porque estamos tomados de la mano del Padre. Que lloren los del mundo, porque no tienen a Dios de su lado. Pero hermana, ¿vamos a pasar pruebas? Sí, vamos a pasar pruebas. Pero ¿y por qué vamos a pasar pruebas? Porque usted y yo no somos de este mundo. Usted y yo no somos de aquí. No estamos aquí para quedarnos aquí. Usted y yo estamos aquí en un proceso temporal para que nuestro espíritu se purifique y lleguemos a ver al Padre. Amén. Y así debe de ser. Y en ese proceso que usted tiene que purificar su espíritu, en ese proceso le va a tocar llorar, le va a tocar reír, le va a tocar ver a un esposo sin trabajo, le va a tocar tratar de darle ánimo y animarse usted, le va a tocar decir, Señor, yo sé que tú eres el proveedor, le va a tocar ver un hijo enfermo, le va a tocar ver un hijo en drogas y usted va a decir, tomo el manto de bendición y espanto al depredador porque no se va a llevar el alma de mi hijo. Tomo el manto y lo espanto al depredador porque no va a destruir mi familia. Tomo el manto y espanto al depredador porque no se va a llevar el alma de mi esposo. No va a destruir mi hogar. No me va a destruir a mí. Y nos va a tocar agarrar el manto. Rispa nos enseña cómo ella no se rinde. Ella lucha la batalla. Yo me imagino a esta mujer 6 meses con el manto en su mano, viendo a sus hijos, viendo a su esposo, porque era su esposo, aunque era la concubina, era la segunda mujer de él, viendo el rey, viendo 6 meses cuerpos descomponiéndose, posiblemente ya viendo sus huesos, pero aferrada a una bendición. ¿Cómo nos cuesta a nosotros cuando estamos pasando un proceso que la vemos tan gris que creemos que ya lo perdimos? Esta mujer en algún momento ha de haber flaqueado su fe.
Esta mujer en algún momento ha de haber dicho, ya no se dio. Realmente estábamos en el lugar equivocado, no eran hijos de un rey. Pero si ustedes regresan atrás, ellos sí eran hijos de un rey. Que el rey cometió errores y Dios quitó la vista sobre él fue otra cosa. Pero Saúl fue ungido como un rey. Por lo tanto, su descendencia era linaje. Ella vio 6 meses y esperó su promesa durante 6 meses. Durante 6 meses le tocó batallar con depredadores. Durante 6 meses le tocó espantar aves de rapiña. Durante 6 meses le tocó sentirse sola. Como usted y yo muchas veces nos sentimos solos. Durante 6 meses dijo, perdí la batalla. Como usted y yo muchas veces hemos dicho, quizás ya perdí la batalla. Durante 6 meses ha de haber dicho, aquí morí con ellos, aquí quedé. Pero para sorpresa suya y mía, acompáñeme al versículo 11 al 14. Ahí mismo en el capítulo 21, versículo 11 al 14 dice, y fue dicho a David lo que hacía Rispa, hija de Ajá, concubina de Saúl. Entonces David fue y tomó los huesos de Saúl y los huesos de Jonatán, su hijo, de los hombres de Jabes y Galaad, que los había hurtado de la plaza de Betsán, donde habían sido colgados los filisteos, cuando los filisteos mataron a Saúl en Gilboa, e hizo llevar de allí los huesos de Saúl y los huesos de Jonatán su hijo, y recogieron también los huesos de los ahorcados, y sepultaron los huesos de Saúl y los de su hijo, Jonatán en tierra de Benjamín en Sela, en el sepulcro de Cis su padre, e hicieron todo lo que el rey había mandado, y Dios fue propicio a la tierra después de esto. Rispa hubiera podido quedarse llorando en su casa todo su dolor amargo, y la sequía hubiera seguido en el pueblo de Israel. Rispa hubiera podido quedarse desconsolada, tener un ataque de depresión, y la sequía hubiera seguido en el pueblo de Israel. Pero Rispa tomó una determinación. Rispa dijo, nadie me va a arrebatar mi bendición. Nadie me va a arrebatar la promesa que Dios tiene para mí y para mis hijos. Nadie va a depredar el cuerpo de mis hijos. Yo imagino la escena que David debe haber estado en su palacio, él ya como rey, y que ha de haber llegado la vecina de Rispa y le ha de haber dicho, Rispa se volvió loca, rey, ayúdela, se volvió loca. Está en el desierto, enfrente de sus cuerpos, peleando con las aves de rapiña durante 6 meses y no ha comido. No ha hecho nada por ella. Ella es una muerte en vida. Rey, ayúdela, sálvela. Yo imagino que sus amigas o sus vecinas le han debido decir, Rispa, estás loca, vámonos. Y esta mujer seguía en ese lugar donde estaba la promesa que Dios le había dado. Y no se rindió. Y si ustedes leen, los hijos de Rispa fueron reconocidos como linaje, porque fueron enterrados con el rey. Recogieron sus cuerpos, recogieron sus huesos y los enterraron con el rey. Y yo digo, Señor, nos hace falta tanto tener un poquito de lo que esta mujer tuvo. Porque muchas veces a la primera que no vemos, nos desesperamos. Pero no estamos dispuestos a quitarnos el manto del llanto y a decir, no vas a arrebatar mi negocio. Voy a batallar por mi negocio. Voy a batallar por mi hijo. Aunque usted vea que su hijo anda en drogas, voy a batallar por mi hijo.
Aunque usted vea que su hijo anda en alcohol, voy a batallar por mi hijo. Aunque usted vea que el esposo es adúltero o la esposa es adúltera, voy a batallar por mi hogar. Voy a arrebatar la bendición. Dios, el enemigo no va a venir a arrebatarme como un ave de rapiña la bendición que Dios me ha dado. El enemigo no va a venir a arrebatar mi negocio. El enemigo no va a venir a arrebatar mis hijos. El enemigo no va a venir a arrebatar mi bienestar espiritual. Porque nos rendimos. Bajamos los brazos. Y decimos, ya no puedo más. Cuando esta mujer, el panorama era el más gris de todos. Allí no había vida. Ahí estaba ella frente al cuerpo de sus hijos, descomponiéndose sola. Y luchó la batalla. Se quitó la tristeza y luchó la batalla. ¿Cuál es la batalla que usted tiene? ¿Cuál es eso que usted ha dicho? Ya no. Yo tengo un par. Y esto fue una gran ministración para mí. Yo dije, de verdad que la principal ministrada he sido yo, porque realmente estoy tan lejos de luchar la batalla que tengo que luchar. Pero hermano, ¿y cómo se luchan las batallas? Primero, espirituales. Cuando usted está pasando por el valle de la muerte y el valle de la sombra y está solo como estaba esta mujer, es doblar rodillas y clamar. Porque es la única manera. Si ustedes se fijan en la palabra, los huesos de los hijos de Rispa no revivieron. O dice la palabra porque Dios lo hizo en el Antiguo Testamento. ¿Sí? Levantó huesos, pero aquí no fue eso. Y yo imagino que Rispa de haber dicho, Señor, yo quiero ver a mis hijos como reyes. Dios le cumplió la promesa a Rispa de la manera que Él la tenía diseñada, no de la manera que Rispa esperaba. Lo que usted y yo esperamos está alineado a la manera que Dios tiene o con el propósito o el diseño que Dios tiene para usted y para mí. O estamos nada más pidiéndole a Dios que nos cumpla el anhelo de nuestro corazón porque es mi anhelo de mi corazón, mío. ¿Ya le preguntó si realmente ese anhelo del corazón que usted le está aquí pidiendo, ese milagro que usted le está clamando, esa situación por la cual usted está orando, está alineada con el diseño de Dios? Yo creo que Rispa se ha de haber sorprendido en el momento que vio que los huesos de sus hijos fueron levantados y fueron enterrados como reyes, no como ella lo quería, porque yo los hubiera querido ver en vida y con una corona. No como ella lo quería, no en el diseño que ella tenía en su mente, sino que en el diseño que Dios tenía para ella. Dios va a cumplir los anhelos de nuestro corazón, siempre y cuando esos anhelos estén alineados con el corazón de Él. Porque muchas veces pedimos y pedimos y pedimos algo que no está alineado con el corazón de Él. Y yo siempre digo, de ahí arriba el Señor me va a estar viendo y va a estar diciendo, es que no lo tengo preparado para ti, no es tuyo, ¿por qué me lo estás pidiendo? Porque muchas veces yo me he dedicado a pedirle cosas que realmente Dios no las tiene preparadas para mí. Y Rispa nos enseña que nuestra oración tiene que cambiar. Nuestra oración tiene que ser, Señor, este es el anhelo de mi corazón, el mío, porque también tenemos derecho a decirle a Dios que queremos, somos sus hijos. Mi hijo de 10 años, Daniel, tiene derecho a pedirme todo lo que él quiera, pero no todo se lo voy a dar. O porque no puedo, o porque no me conviene dárselo. Es igual Dios. Usted como hijo y yo como hija, tenemos derecho a pedirle todo lo que querramos, pero no todo Él nos lo va a dar, porque no todo nos conviene. Entonces nuestra oración tiene que cambiar.
Nuestra oración tiene que ser: Señor, este es mi anhelo de mi corazón. Eso es lo que yo quiero. Eso es lo que yo necesito. Con eso estaría tan feliz. ¿Es lo que tú quieres darme? Porque no nos detenemos a preguntarle a Dios si es lo que Él quiere darnos. Nos detenemos a pedirle. Y muchas veces yo le he hecho berrinches a Dios. Y le he dicho: Señor, ¿por qué no me lo diste a mí? ¿Por qué? Con el tiempo entiendo que no era para mí. Pero muchas veces nuestro deseo, nuestro anhelo no está alineado con la voluntad de Dios. Y Dios le va a responder. Usted lo va a sentir, hermano. Lo va a sentir. Va a sentir cuando algo que le está pidiendo es suyo y le da esa paz. O cuando algo Dios le dice: no, hija, no es tuyo. No te lo voy a dar porque no es para ti. Y muchas veces nos va a doler que Dios nos diga no. Como a Daniel le duele que no le dio un sorbete cuando tiene gripe. Así nos va a doler. Y muchas veces le vamos a decir: Señor, pero yo lo quería. Pero Él nos va a volver a decir: no, es tuyo, no es para ti. Y usted y yo tenemos que pedirle a Dios discernimiento para que nos revele las cosas que son para nosotros. Usted y yo tenemos que pedirle que en nuestra oración se vuelva una revelación. Porque nos dedicamos a pedirle a Dios y muchas veces le pedimos cosas que no nos convienen. Y otras veces le pedimos cosas que nos resuelva problemas en los que nosotros mismos nos hemos metido. Y otras veces le decimos: ¿y por qué no me lo resolves? Cuando realmente lo que Dios quiere es que usted pase por un proceso para que entienda por qué se metió en ese problema y cuál fue el problema, cuál fue la falla que tuvo y qué es lo que tiene que mejorar. Y muchas veces le decimos: Señor, ¿por qué no me cumplís esto? Y muchas veces nos metemos en el manto de silicio a llorar y a creer que Dios no va a hacer lo que tiene que hacer. Si Dios es soberano, Dios es el dueño de todo. Mire, hermano, si su empresa está en quiebra, Dios es el dueño del oro y la plata y le puede enseñar cómo levantar su empresa rapidísimo. Pero Dios no es un Dios de varita mágica. Dios no es que yo le voy a agarrar: Señor, vení, mira, y con los problemas que me metí de la tarjeta de crédito, ¡plin!, borra saldo. No es así. Porque yo tengo que aprender por qué me metí en esos problemas de la tarjeta de crédito, a ser buena administradora, a entender que no me tengo que meter en esos problemas de nuevo, y cuando lo aprenda, Dios me va a ayudar a encontrar la salida. Y no me la va a dar por arte de magia, me va a costar, porque tengo que aprender del proceso, porque tengo que avanzar, tengo que crecer, tengo que caminar en eso. Y yo imagino a Rispa, que estaba en el desierto, 6 meses después, con huesos del rey Saúl, su esposo, de sus hijos y de los hijos de otra. Ahí los huesos, que ella los vio descomponerse. Y llegaron los que había mandado el rey David. Y le dijeron: Rispa, nos llevamos los huesos. Otra vez dijo: me quitan lo último que tengo, lo último que me queda. Nos lo llevamos para darle sepultura de reyes. Y ahí dijo: hoy entiendo que cumpliste mi promesa. Y le imagino a ella viendo el funeral de sus hijos, el funeral del rey, con todos los honores que un funeral del rey tiene, el funeral de sus hijos, los hijos del rey, y Rispa con el manto de silicio atrás de ellos. Luchó la buena batalla y venció. ¿Cuál es la batalla que usted y yo estamos luchando? ¿Y qué es lo que tenemos que vencer? ¿Cuál es el proceso que usted y yo estamos pasando
Y tenemos que vencerlo, no escondiéndonos en un manto de silicio, sino que agarrando ese manto, espantando al depredador, luchando la batalla para que en el momento que todo termine, usted diga, luché la buena batalla. Para que en el momento que usted frente al Padre le diga, me lo pediste y no te lo di, pero seguiste clamando, seguiste ahí luchando. No te diste por vencido, no te deprimiste, luchaste la buena batalla. Porque usted y yo estamos aquí para que en el momento que estemos frente al Padre, Él nos diga, lo hiciste y lo hiciste bien. Para eso estamos aquí. Porque usted y yo vamos a estar frente al Padre. Amén. Si no lo cree, al final oramos. Para que esté frente al Padre. Vamos a estar ahí. Pero ¿qué nos va a decir el Padre cuando estemos frente a Él? Nos va a decir, hijo caprichoso, hija caprichosa, no te di todo lo que me estabas pidiendo porque no era para ti, simplemente no estaba diseñado en los planes y los propósitos que yo tenía para ti desde el vientre de tu madre. O le va a decir, peleaste la buena batalla. Y cuando el enemigo te atacó con los dardos y quiso arrebatar tu bendición, no te pusiste a llorar, sino que agarraste el manto de silicio y peleaste la buena batalla. Y para ese momento tenemos que estar usted y yo ahí. Para como Rispa decir, ahí van los hijos del rey. Ahí está la promesa cumplida. Y el reinado de los hijos de Rispa fue el reinado más corto, pero un reinado impactante. Porque fue un reinado cortísimo. Yo creo que ni siquiera tuvieron la corona sobre sus cabezas. Pero fue un reinado impactante. Porque nos enseña esta mujer que aunque el panorama se vea gris, y aunque estén los huesos de los muertos enfrente mío, no me tengo que dar por vencido, porque soy hija del Padre. Amén. Y yo no sé cuál es el proceso que usted tiene. Y usted puede decir, la hermana está ahí diciendo todo eso porque no está pasando por un proceso. Hermanos, hemos pasado por el valle de muerte, hemos salido del valle de muerte, hemos pasado por miles de procesos y aquí estamos. Y yo puedo decir, Ebenezer, el Señor hasta aquí nos ha traído y nos va a seguir llevando hasta donde Él quiera. Y esta mujer nos enseña que tenemos que tomar las fuerzas para que Él nos lleve donde Él quiera llevarnos. Vamos a orar. Gracias, Señor. Frecuentemente me hacen esta pregunta: ¿qué debo hacer para crecer espiritualmente? Lo primero, recibir a Cristo como tu Salvador personal. Pues permitiéndole a Él entrar en tu vida, puedes llenar esa parte espiritual que absolutamente nada más puede llenar, solo Él. Recibir a Cristo es hacer una oración diciéndole al Señor: Señor Jesús, te entrego mi corazón y mi vida. Te pido vivir una vida conforme a tus planes y tus propósitos. Perdona mis pecados. Reconozco la cruz como el lugar donde alcanzo perdón de pecados, salvación y vida eterna. Entra en mi corazón. Para crecer espiritualmente, debes hacer básicamente 3 cosas. Leer tu palabra. La palabra de Dios te hablará día a día. La Biblia alrededor de cualquier elemento que estés atravesando. En segundo lugar, que puedas orar, platicar con el Señor de todo lo que te pasa y también congregar. Reunirte con otras personas como tú a escuchar la palabra de Dios y a aprender de Él. En Iglesia Quemuel te esperamos en el Hotel Hilton Princess de la Zona Rosa de San Salvador. Ven y acompáñanos todos los domingos y permite que podamos abrazarte y estrechar tu mano. Dios te bendiga.